obviamente en cualquier momento pueden hacer preguntas, si te parece bien, Mayra, Rafael, a través del chat y pues ustedes nos las transmiten. Podemos dedicar al final unos momentos para preguntas, pero también en cualquier momento del webinar también pues pueden hacerlo y si lo ven conveniente, pues les podemos ayudar a responderlas. La idea es que este marco de COVID 2019 salió en noviembre de 2018, pero digamos que yo particularmente tuve una oportunidad muy grande de empezarlo a trabajar desde el año pasado, desde inicios del 2019, y particularmente pues en un proyecto de implementación allá en Banco Agrícola, también en otras entidades pues acá en Medellín y ahora recientemente en una empresa minera en Perú, que me ha ayudado mucho también a entender pues uno de los elementos más importantes del marco, y es que el marco es gobierno de tecnología e información. Eso es muy interesante porque en realidad la tecnología y la información son dos elementos claves que las organizaciones ahorita necesitan gobernar y gestionar de la manera más eficaz. Y seguramente ahorita con toda la situación que tenemos y la exigencia de transformación digital y de cambios, ajustes, pues cada vez es más importante, ¿no? Y un marco de referencia como este nos puede ayudar. Es interesante porque, pues, obviamente en este momento particularmente, pues casi todas las organizaciones están en un momento coyuntural buscando soportar una operación, ¿no? Y estamos en un corto plazo viendo cómo soportamos los procesos, porque lo que importa en este momento es la supervivencia organizacional. Pero también debemos empezar o debemos de ver, y seguramente muchos de ustedes pues estarán en roles de auditoría, de riesgos, de seguridad, pues tienen que de alguna forma prepararse hacia largo plazo y pues este momento es una oportunidad para eso y pues la idea es que este tipo de marcos de referencia ayudan realmente a que toda la operación y toda la parte como se gobierna y se gestiona la tecnología y la información, pues funcione mejor. Entonces, parte de lo que queremos compartirles y obviamente compartir algunos factores claves de éxito que de alguna manera son factores comunes que se han tenido en proyectos y pues ahí Marianela me aportará mucho durante todo este webinar y yo le agradezco mucho porque yo le pedí que me acompañara porque creo que es muy valioso para todos ustedes también escuchar no solo esto desde el lado pues de la experiencia del consultor que ha llevado a cabo la implementación de este marco, sino también pues de una organización tan importante como el Banco Agrícola, que es el banco pues más grande en El Salvador. Entonces, miren, comenzaremos con los beneficios. Pues COVID es un marco de referencia de gobierno empresarial, de gestión, de gobierno y gestión empresarial de la tecnología y la información. Como les digo, el concepto es de tecnología e información transversal. Este año particularmente tuve una experiencia muy bonita, que fue digamos que la única que he podido tener así presencial antes de que sucediera todo esto ya fuera pues no se pudiera viajar, con una empresa minera en Perú, trabajando toda la parte de los procesos de operaciones, de OT. Y fue muy interesante porque me ayudó a complementar mi mayor parte de experiencia ha sido en el sector financiero, banca, el sector seguros y también en el sector de pensiones, con una de las entidades que también tiene una presencia importante allá en El Salvador, que es Sur Asset Management, que son digamos, los principales dueños de AFP Crecer. Y pues siempre ha sido ahí, y bueno, es un poco más natural el uso de estos marcos, pero cuando uno habla del tema de operaciones, de tecnología, se da cuenta que esto también aplica a este tipo de temas y que en realidad en todo esto tenemos que hacer una adecuada gestión de nuestros incidentes tecnológicos, tenemos que tener unos buenos mecanismos de seguridad, tenemos que tener unos planes de continuidad adecuados y unos procesos de continuidad y de estrategia que de alguna manera, a pesar de que la tecnología en sí varíe, aplican. Entonces ha sido una experiencia chévere, bonita, y bueno, pues un proyecto que hice este año y donde pues reforcé el ver que realmente un marco como COVID puede ser adaptado a situaciones y organizaciones distintas. Obviamente tratándolo siempre de que no se tome como una camisa de fuerza que tiene que
trabajarse tal como viene, sino siempre adaptarlo a las condiciones y características, porque siempre tenemos que pensar en realmente cuál es el valor que esperamos del gobierno y la gestión de la tecnología, y a partir de allí ver qué tanto nos puede servir. Y bueno, pues ahorita, pues como les decía, pues todo el tema de transformación digital ha sido un elemento que más, que impulsa esto. Y además, la gestión de riesgos, pues también se ha vuelto muy importante. Seguramente todos ustedes están en este momento viendo cómo hacen para asegurar todo este tema del teletrabajo, ¿cierto? Que igual es otra de las situaciones que se está dando, y seguramente algunos de ustedes tenían mayor preparación, otros no tanto, otros les tocó acelerar toda esa parte y empezar a ver cómo gestionan riesgos de alguna manera, que asegure que esa tecnología que se está habilitando para trabajar desde casa, pues no genere unos riesgos a nivel de la organización. Entonces, todos estos temas son interesantes y es parte de lo que vamos a comentar. Entonces, fíjense, para empezar, uno de los mayores cambios que tiene la versión de COVID 2019 es algo que se llaman las áreas de enfoque o priorización. Y esto es algo natural que viven las organizaciones. Fíjense, ustedes tienen regulaciones, ¿cierto? Si están en el sector financiero, pues tendrán regulaciones del sector financiero, de la superintendencia, pero también, por ejemplo, en el caso del Banco Agrícola y otras entidades que también están allá en El Salvador, seguramente estarán en bolsa de Estados Unidos y tendrán que cumplir SOX. Pero también tienen que cumplir aspectos de ciberseguridad, porque resulta que la ciberseguridad es un tema fundamental para toda la, digamos que la garantía de todo este apalancamiento en tecnología. Tenemos que garantizar que todo esto que apalancamos en la tecnología, pues tenga los mecanismos de seguridad adecuados. Pero entonces fíjense que esto convive con otras cosas que las organizaciones deben de alguna manera afrontar, y eso es de las partes más interesantes de este tipo de marcos como COVID 2019, y es que abarca y aporta elementos de cómo fortalecer otros temas, por ejemplo, la adopción de cloud computing. Cloud computing es algo que es una realidad de ahora, es un potenciamiento que tienen las organizaciones de apalancarse en tecnología, en economías de escala, y pues tenemos que gestionarla de la manera más adecuada, porque si no lo gestionamos adecuadamente, estamos corriendo riesgos en privacidad, riesgos reputacionales, etcétera. El tema de DevSecOps, que ahorita Marianela nos contará un poco, es toda la automatización del proceso de desarrollo con operaciones, pero obviamente incluyendo todo el tema de seguridad desde el diseño, para asegurar que las necesidades que tienen las organizaciones se vayan a producción muy rápido, porque el ámbito de competencia ahorita pues todavía aún más es global, y necesitamos salir con producto lo más rápido posible, y eso genera la necesidad de que un requerimiento como tal se vuelva una solución muy rápidamente, y eso tiene que tener unos mecanismos de automatización y obviamente mecanismos de seguridad. Y bueno, y también privacidad. Y hay más áreas, y todo esto viene dentro de la versión pues, de COVID 2019. El modelo CORE, que no vamos aquí a entrar en el detalle de todo esto, pero es un modelo que tiene 40 objetivos de gobierno y gestión, que lo interesante es ver cuáles realmente pueden aportar más valor en cierto momento. Esto es muy interesante porque el modelo es muy completo, pero no necesariamente todo lo que está ahí aplica a las organizaciones. Y el reto de las organizaciones es entender que de eso puede ser más útil, de mayor valor en cierto momento, y además, qué tan preparados estamos para poder asumir las mejoras de ciertos procesos. Seguramente ustedes, pues, si han leído sobre COVID, entienden que hay un dominio de gobierno, que es CDM, y 4 dominios de gestión, pero el tema no es tan sencillo como decir, pues es que gobierno es primero que gestión, entonces primero trabaje los procesos de gobierno, después trabaje los procesos de gestión, porque eso no es tan sencillo. En realidad, el tema del gobierno exige que de alguna manera haya un fortalecimiento de toda la relación de tecnología con la alta dirección y toda una confianza mutua para que realmente se apalanquen temas de nivel más estratégico. Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes y es parte de lo que vamos a comentar, y yo le quiero dejar aquí un momento pues a Marianela para que nos cuente pues sobre cómo ha sido, por ejemplo, el abordaje de estos modelos, o si quieres, Marianela, más adelante, ¿vale? Cuando estemos hablando del modelo de referencia. Voy a cerrar aquí con un último punto para dejarte ya en la conversación, y es que un modelo o un sistema de gobierno tiene que ser un sistema holístico
que trabaje estos 7 aspectos, porque resulta que si no, el sistema de gobierno se va a quedar, muchas veces hay empresas que tienen un sistema de gobierno que está muy en papel, muy en documentación y políticas, pero necesitamos que en realidad haya procesos, haya estructuras, haya flujos de información, haya habilidades y haya un buen manejo de aspectos culturales para que realmente todo lo que esté ahí sea realmente las personas le vean sentido, porque todos estos sistemas de gobierno dependen de personas. Y si las personas no le ven sentido a esto, no van a subirse en todo este tema y no van a apalancar toda la parte del modelo de gobierno, ¿cierto? Y muchas veces lo que van a querer es saltarse las reglas. Y adicionalmente, pues todo esto necesita automatización, porque algo que de las cosas más interesantes que uno encuentra es que las áreas de tecnología no necesariamente son las más automatizadas de la organización. Entonces hay que realmente fortalecer el proceso tecnológico a través de herramientas que hagan que realmente todo el proceso se haga de una mejor manera, haya mejores indicadores y haya todos los mecanismos para hacer una trazabilidad. Porque una de las cosas más difíciles a veces en tecnología es demostrar, pues, por ejemplo, una de las cosas que yo digo, hombre, si tú en tu tiempo digamos, de operación de tecnología te estás gastando un porcentaje X en la atención de incidentes, pues tiene que demostrarse eso a través de una información y una base de datos y un soporte que la dirección tenga la confianza de que ese soporte es válido y no que se presente una información que realmente la dirección va a decir, pues esto de dónde sale, esto por qué, yo no estoy de acuerdo. Y eso, las herramientas son un elemento muy importante. María, te voy a dar la palabra aquí para que continúes si quieres compartirnos sobre esta parte. Gracias, Alex. Bueno, comentarles que para nosotros uno de los principales factores críticos de éxito que tuvimos al momento de analizar la situación actual de nuestros procesos y ver cuál era la brecha que existía con respecto a lo que nos decía este marco, ¿verdad? Fue partir de todos y cada uno de estos componentes del sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque a la larga estos nos permiten asegurar que todas las aristas importantes relacionadas al proceso se están tomando en cuenta y no omitimos absolutamente nada. Por ejemplo, y lo mencionaba Alex, un tema súper importante fue mover el tema cultural, no solo al interior de tecnología, sino también en otras áreas de la organización. Teníamos procesos, pero de alguna manera nos hacía falta definir flujos, definir políticas. También nos dimos cuenta de la necesidad que existía de tener habilidades y competencias básicas en las personas. Y pues este modelo como tal, estos componentes, nos permitió visualizar en cada uno de los procesos cuáles eran todos esos aspectos importantes que debíamos tomar en cuenta. Y fue a la larga, pues, lo que nos permitió lograr una versión inicial que contemplara muchísimo de lo que la organización esperaba de los procesos de tecnología y a la larga, pues, lo que nos permite responder de una manera muchísimo más eficaz y completa, pues, a los diferentes entes que nos auditan. Listo. Muchas gracias, Marianela. Entonces, fíjense que esto que son los 7 componentes, pues es un tema fundamental que viene desde la versión de COVID-5, pero ha tenido una evolución en COVID 2019. Otro tema muy importante que ha tenido o que tiene un impacto en esta nueva versión es lo que se llaman los factores de diseño, que son aquellos temas que te ayudan a determinar cuáles son o cuáles aspectos de los 40 objetivos que aparecen aquí del gobierno y gestión son claves, porque no todos son claves en el mismo momento o dependiendo de las mismas situaciones o son iguales para las organizaciones. Y aquí aparecen factores como la estrategia organizacional, las metas como tal, el perfil de riesgos, bueno. Y hay unos muy interesantes en los que queremos pues comentar o ampliar, que son particularmente pues el modelo de prestación del servicio para TI, que es un factor de diseño que está teniendo mucho impacto, porque una de las cosas que
digamos que seguramente en sus organizaciones el modelo de prestación de servicios de tecnología es híbrido, ¿no? Híbrido significa que combina insourcing con outsourcing con cloud. Pero si ustedes se van a la historia, inicialmente seguramente estaban solo en insourcing. Después pasaron a outsourcing, ¿cierto? Pues depende, algunas más fuertes que en otros, pero muchas organizaciones cuando hicieron ese paso, no prepararon todos sus procesos y todos sus estructuras y todos sus lineamientos y todo lo que acabamos de ver de los componentes. Y resulta que empezaron a generarse unos riesgos del outsourcing, porque el outsourcing es bueno, en general el outsourcing es un buen modelo de operación, porque es yo contratar a un experto para que me ayude a fortalecer ciertas funciones en las cuales yo no puedo de pronto llegar a tener todo un equipo súper especializado, y más vale contrato a alguien que me ayude a hacerlo, alguien que sea experto en el tema. Pero resulta que si no lo hago bien, empiezo a correr riesgos de pérdida de conocimiento, temas de pérdida de control, y hay muchas organizaciones donde uno ha visto que el outsourcing se ha vuelto hasta el que lleva la batuta, la regla en ciertos procesos. Y eso es una condición que no está bien, porque finalmente la organización como tal no debe perder el gobierno y el control sobre sus procesos, aunque lo soporte con outsourcing. Y ahora entonces le incluimos todo el tema de cloud, que definitivamente cloud, por supuesto, es una tendencia que las organizaciones deben aprovechar. Yo creo que no hay duda de eso, en que cloud provee grandes ventajas, pero la adopción de cloud, el journey to cloud, tiene que ser de una manera estratégica, buscando apalancar realmente dónde me va a dar ventaja, y habrán algunas cosas donde no tendré cloud, otras donde sí, y donde tendré distintos mecanismos de cloud, estrategias de cloud. Y el tema es que tengo que darme cuenta que el gobierno tiene que estar preparado para que la adopción de cloud sea la más efectiva para la organización. Entonces, esta parte es uno de los temas también más interesantes. Este es un factor de diseño, y seguramente muchos de ustedes lo están viviendo, ¿cierto? Y están diciendo, bueno, ¿cómo adopto cloud? Y uno cuando piensa igual que cuando estaba en el outsourcing, uno piensa en el contrato, y por supuesto los SLAs van a ser fundamentales, pero van a haber otra serie de factores que debemos tener, y que es parte pues de lo que un modelo de gobierno como esto nos ayudaría. No sé, Marianela, si quieres comentar sobre el caso del banco. Sí, definitivamente una empresa va a adoptar mejor los diferentes modelos cuando tenemos un gobierno muy bien implementado. Y esto lo vemos desde la parte en que nos toca como organización de tecnología estar constantemente revisando cuáles son esas tendencias e incorporarlas en la estrategia que como tal tenemos que definir constantemente o periódicamente. Nuestra empresa, por ejemplo, incorporó esto recientemente, bueno, el año anterior empezó a incorporar todo el tema de prestación de servicios, adoptando la nube, y pues el hecho de ya tener procesos operativos y de alguna manera los de gobierno también ya implementados, nos permitió adoptarlo muchísimo más rápido y pues incluirlo como una parte operativa fundamental, ¿verdad? Ya dentro de nuestros procesos como tal. Muchas gracias. Otro factor que es muy interesante dentro del modelo, que ya casi terminamos toda esta parte introductoria, que igual estamos aprovechando para compartir pues la experiencia del banco, que es de mucho valor. Miren que también es muy importante, es el método como se implementa la tecnología. Dependiendo del tipo de entidad, pues también será un modelo híbrido. Algunos tendrán un método tradicional, que es un enfoque de desarrollo más en cascada. Algunos de ustedes seguramente se han ido hacia el agilismo, o ya llevan un tiempo en todo este tema del desarrollo, que ya pues inclusive ha escalado a no ser solo un modelo de desarrollo como tal, sino un modelo de trabajo empresarial, ¿no? Adoptando el modelo SAFe. Pero que de alguna manera ha impactado mucho en la forma de trabajar, inclusive ha impactado mucho en la forma como se integra a tecnología con las áreas de negocio y cómo logra implementar tecnología. Y ahora,
pues muchas de ustedes están yendo, o algunos de ustedes están yendo hacia el tema de DevOps, que pues en el modelo de COVID se llama DevOps, pues ya sabemos que es DevSecOps, que es ya hacia automatizar todo el ciclo de desarrollo, pruebas y puesta en producción. Esto fíjense que de nuevo, todos esos factores de diseño que les mostraba acá, que no los vamos a explicar aquí pues en el detalle y que pues ya se verían en un curso pues, por supuesto, de fundamentos o implementación mucho más a profundidad, pero comentarles que son factores muy interesantes que ustedes pueden analizar, leer, porque son factores que te ayudan a entender cómo debes hacer que tu gobierno y gestión de tecnología esté mejor preparada para eso. Porque, por ejemplo, un tema como DevOps, bueno, hablemos de agilismo primero. Uno de los paradigmas que muchas veces cuando uno habla con los auditores tradicionales es, no, es que la metodología ágil es entregar rápido, pero ya se pierden controles. Y empiezan a ver ese tipo de cosas que a veces son paradigmas, ¿cierto? Que de alguna manera tenemos que buscar la manera de que realmente lo hagamos rápido, pero lo hagamos con control. Y ahora con DevOps más, porque está automatizado todo el ciclo y bueno, ahorita decimos, pero ¿dónde están las políticas? ¿Dónde están las reglas de juego? Pues están dentro de las herramientas. Oye, pero ¿cómo aseguramos todo este proceso? Pues es precisamente una configuración, un modelo de procesos robusto. Que por ejemplo, no sé, Marianela, y si nos quieres comentar, por ejemplo, en tema de SOX, uno de los grandes retos para los que tienen que cumplir con una regulación como esta en la Bolsa de Estados Unidos o alguna normatividad pues que les exige demostrar unos controles ante el ente regulador, es eso, ¿no? Es, oye, pero ¿dónde están los controles? Pero es que los controles están en las mismas herramientas, son parte de la parametrización de las herramientas y la manera como se da esto es a través de una cultura organizacional distinta, un proceso distinto, una forma de trabajo distinta. Si quieres ahí, Marianela, adelante. Sí, sí. Con respecto a esto, definitivamente el implementar una nueva metodología, por ejemplo, en nuestra entidad, nos llevó a mirar de alguna manera, creo que no, en su momento no lo concebíamos así, pero luego que ya entramos a todo este tema de COVID y el conocimiento que hemos adquirido, vimos los diferentes componentes del sistema de gobierno. Vimos, por ejemplo, habilidades que necesitaban las personas, vimos el tema cultural, que definitivamente siempre se vuelve un tema crítico, sí, manejarlo con las personas. Vimos temas de procesos, de flujos que teníamos que revisar, información, entradas y salidas que teníamos que ver en los procesos. Y como tal, un aspecto clave ha sido el tema de herramientas. Cuando nosotros implementamos los procesos operativos de COVID, uno de los temas con que nos enfrentamos era herramientas. Como lo mencionó Alex, somos tecnología, pero no necesariamente tenemos todas las cosas automatizadas. Y esto nos permitió ver la necesidad de contar con herramientas que nos permitieran tener la trazabilidad completa de nuestros procesos dentro de estas mismas, ¿verdad? Entonces, esto a la larga nos benefició muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no necesitábamos muchísimos papeles que teníamos inicialmente, sino que todas las revisorías ahora van a nuestras herramientas y tienen una mayor confiabilidad de la información que les estamos brindando. Les pongo un ejemplo clarísimo y muy reciente. Cuando tuvimos justo ese proceso de transición entre un proceso que llevábamos de forma manual, todavía con papeles, y ya con la herramienta. Créanme que fue tan doloroso demostrar esa primera etapa o esos primeros meses donde teníamos todavía información manual versus lo que ha sido tener ahora herramientas, ¿verdad? Y todo esto, pues, como les mencionaba, tomando en consideración todos esos componentes del sistema de gobiernos y el método de implementación como tal. Ha sido un beneficio extraordinario en cuanto a todo el cumplimiento de las regulaciones que SOX nos pide actualmente. Gracias, Manuela. Bueno, miren, entonces vamos a compartir ahora algunos de los factores claves de éxito. Ya parte yo creo que el concepto o el tema relacionado con los componentes pues, sobre la experiencia bonita, no necesariamente
tranquila ni sencilla, ¿ok? Porque yo creo que ahí tú te acuerdas, Marianela, al comienzo con los líderes de proceso, el que entendieran esto, es un tema que no es tan fácil, no es tan fácil, pero cuando le vas viendo el sentido a todo esto y vas viendo todas esas ventajas que te da, es un tema muy interesante y de mucho valor. Ahora, miren, yo voy a dejar aquí para que Mariana nos cuente, pues hemos extraído algunos de los principales factores claves de éxito en este tema de implementación de COVID 2019. Dale, Mariana, adelante. Sí, bueno, comentarles. Lo primero, definitivamente, definir la estrategia de implementación. Fue muy ganador para nosotros, para la organización, iniciar con los procesos operativos de TI, porque definitivamente es a través de ellos donde tecnología apalanca pues la entrega de los servicios que son claves. No omito manifestar que un factor importante también fue contar pues con el apoyo de Alexander en su momento, puesto que no fue como las consultorías tradicionales donde vienen, te hacen una serie de preguntas y luego regresan con un manual enorme para que tú implementes y no sabes cómo implementar, ¿verdad? Sino que él estuvo ahí con nosotros, enrollándose en las mangas, regañándonos bastante, para poder pues llevar a la práctica todo esto que teníamos que implementar. Entonces, empezamos con operación, ¿verdad? Esto era un tema crítico. De hecho, la organización se encontraba en un momento donde teníamos sí o sí que hacer un cambio en los procesos como tal, en el marco de referencia que estábamos haciendo. Y pues en el momento en que lo implementamos y su posterior evaluación fue todo un éxito. Posteriormente, en una fase posterior, implementamos procesos de gobierno. Y aquí vamos a ver que no es que implementamos absolutamente todo el dominio, sino que nos centramos en aquello que realmente generaba valor para la organización de tecnología. Aquí, si ven, el modelo aspiracional que definimos en su momento, están los procesos en azul, que fue lo que implementamos inicialmente, todos los procesos operativos sobre los cuales nosotros respondemos a la organización y aseguramos pues todas las aplicaciones y todos los procesos que la organización tiene como tal. Y en una segunda instancia, los que están en color celeste, que fue el grupo de procesos en los cuales nos enfocamos desarrollar para la parte de gobierno como tal. Y aquí importante destacar que si bien es cierto, incluimos el tema de control interno, gestión de riesgos, nosotros declaramos que estos procesos no iban a ser procesos propios de tecnología. ¿Por qué? Porque particularmente en nuestra organización ya existen otras áreas que son las encargadas de gobernar como tal estos procesos y pues que nosotros simplemente íbamos a adoptar los lineamientos que ellos nos iban dando. Pero importante dejarlo mapeado, ¿por qué? Porque es tecnología quien tiene que asegurar que estas gestiones también formen parte del gobierno como tal. Muchas gracias, Marianela. Fíjense que es muy interesante lo que nos presenta acá Marianela, en el sentido de que esa es una de las preguntas claves que muchas de ustedes se harán cuando empiezan a trabajar un marco de referencia como este. Fíjense, son muchos objetivos de gobierno y gestión, pues que son, digamos, tradicionalmente se han conocido como procesos. Entonces, hay que tener mucho sentido de qué es lo que más valor le va a dar. Entonces, fíjate que a veces hay organizaciones que me invitan a trabajar este tipo de proyectos y me dicen, yo quiero empezar con los de gobierno. Yo le digo, pero a ver, muéstrame qué tan maduro estás en todos los temas de operación, qué tan maduro estás en tus incidentes, en tus problemas, en tu gestión de configuración, en tus procesos de cambios, de desarrollo. Porque ¿qué sucede? Que los procesos de gobierno, como lo comentaba ahorita Marianela, son temas que van a ir más hacia la alta dirección, hacia otras áreas con las que vamos a trabajar, control interno, riesgos, y tienen que ser procesos que ya garanticen un nivel de operación mínimo, porque si no, entonces
Tú no puedes ir con una dirección, un comité de vicepresidencia a presentarle y decir, mira, yo voy a trabajar un proceso de optimizar la entrega de valor, pero pues ni siquiera tienen confianza en ti con la disponibilidad del servicio o con los problemas de seguridad. Pues va a ser muy complicado. Entonces, es muy importante siempre pensar en el concepto de quick wins, ¿ok? O sea, de victorias rápidas, tempranas, que igual a mí me parece que es de los temas más bonitos que trae el agilismo, es de pensemos en qué podemos hacer más rápido que genere un valor, aunque no resolvamos todos los problemas, porque nunca vamos a poder resolver todo. Esto es un ciclo que pues va a ser siempre, pues va a tener siempre oportunidad de mejora, pero sí busquemos aquellas cosas en las que realmente podemos contribuir y empezar a tener una visión distinta de tecnología. Y eso es de los temas que más valor, incluso eso es de los temas que la alta dirección valora más. Cuando ya la alta dirección empieza a ver, es que tecnología está haciendo bien, pero tecnología está cumpliendo las normas y tecnología entre las auditorías está generando unos resultados muy positivos, no está generando observaciones críticos que pongan en riesgo, por ejemplo, una certificación como SOX o algún tema normativo. Eso le da mucho valor a la empresa, la dirección. Y entonces eso hace que la dirección empiece realmente a valorar y a creer en que tecnología puede apalancar otros temas mucho más estratégicos que ya son más difíciles porque requieren un poco más de tiempo, requieren más involucramiento de la alta dirección, pero que realmente puede tener pues como una inercia ahí si ya la operación funciona bien. Dale, Marianela, adelante. Otros de los factores claves de éxito definitivamente fue el tema del compromiso de la alta dirección. Nosotros tuvimos la oportunidad de que este proyecto formaba parte de una iniciativa más global relacionado al tema de fortalecimiento de control interno y nos permitía constantemente poder llevar resultados y avances del trabajo que estábamos desarrollando al implementar todo ese tema de procesos de gobierno de tecnología. Entonces, de alguna manera, los directivos se iban sintiendo muy seguros y muy satisfechos pues con esos avances y esos logros que íbamos teniendo, sobre todo porque sí implementamos quick wins, ¿verdad? Que nos permitían dar resultados en poco tiempo. ¿Qué era clave acá? Justamente eso, ¿verdad? Tener una periodicidad donde podíamos llevarles a los directivos esos resultados. La siguiente, por favor. Otro tema fundamental fue el equipo de trabajo. Un equipo de trabajo interdisciplinario conformado no solamente por los dueños de procesos de tecnología, sino que también invitamos a todo este trabajo conjunto, áreas como auditoría interna, como riesgos de TI, como cumplimiento, como cultura organizacional, incluso áreas como arquitectura de procesos y SOX, que nos brindaron una vista no de supervisión, sino más bien de consultor, ¿verdad? De asesores. Y a la larga esto enriqueció muchísimo el proceso y nos permitió de alguna manera construir una implementación que contaba con todas las vistas de estos participantes. Y súper clave el equipo interdisciplinario de tecnología también, los dueños de procesos. ¿Por qué? Porque si no tenés el compromiso de ellos, definitivamente no podemos avanzar, ¿verdad? Entonces sí, ese se convirtió en un factor súper clave. Otro factor súper importante, diría yo que de los más importantes, fue el tema de la cultura. Toda esa transformación cultural que tuvimos tanto al interior de tecnología como fuera, porque sí salió de esa frontera. ¿Por qué? Porque definimos nuevas formas de trabajar desde el momento en que invitamos a otros participantes fuera de tecnología, porque internamente como organización teníamos que dejar de lado los vicios que ya veníamos desarrollando, reinventarnos y hacer que cada proceso se cumpliera de una forma constante, periódica, ¿verdad? Generar cultura en la organización. Ver que no solamente los dueños de procesos supieran de los cambios, sino poder permear toda esta información
a los diferentes actores que estaban a lo largo de cada uno de ellos. Ese se convirtió en un factor súper crítico y aquí pues contamos con la fortuna de que el equipo de cultura del banco nos apoyó muchísimo en ir generando no solamente esa sinergia en el equipo del trabajo, sino también pues en toda la organización de tecnología y junto con las diferentes áreas. Esto definitivamente generó un impacto positivo. La gente pues asumió como tal su rol de dueño de proceso y pues definitivamente nos apalancó muchísimo para lograr el resultado que finalmente tuvimos, pues que ya fueron procesos implementados y a estas alturas muy maduros, muy maduros. Muy bien. Si me permite, Manuela, complementar pues un poco pues, toda la experiencia que nos cuentas. Yo totalmente comparto, o sea, estos factores, o sea, el compromiso de la alta dirección y que ese compromiso sea visible y que sea visible todo el tiempo es fundamental. Porque fíjense que una de los mayores dificultades de este tipo de proyectos es que compiten contra el día a día. Cuando digo compite contra el día a día es contra tus tareas, contra las tareas que tienes que entregar en tu operación diaria. Y entonces eso hace que en realidad, pues, cuando tenemos eso y no tenemos el soporte de la alta dirección que te está midiendo, como lo decía ahorita Marianela, que te está pidiendo cuentas sobre temas, pues finalmente el día a día gana y pues siempre tenemos una excusa, bueno, y además estamos saturados porque tenemos organizaciones donde el número de personas, pues lastimosamente, pues no son siempre, yo creo que, pues no sé si alguno de ustedes estará en alguna organización donde hay holgura de personal, pero cada vez es más difícil, es menos personas donde nos piden mayor productividad en generar unos resultados, pero también a veces es mucho el trabajo, muchos los cambios, muchos los proyectos que van surgiendo y entonces es muy importante ese apoyo, ¿ok? Yo aquí siempre cuento una historia que no pasó en el Banco Agrícola, Marianela, pasó en otra entidad. Y es que cuando yo empecé un proyecto de estos, de mejora de los procesos de tecnología, me encontré, tenía que mejorar un proceso X y entonces en la reunión pues tenía que ir el dueño del proceso. Pero tradicionalmente, casi siempre las organizaciones cuando están en este tipo de proyectos, pues siempre tienen la idea así similar como tú decías, Mariana, al comienzo, va a ser un consultor que me va aquí a pedir una documentación o me va a entregar un informe, listo, pues yo leeré eso, o de pronto ni me interesará como resultado, depende de la prioridad que tenga. Pero cuando por ejemplo, en otra entidad me pasó, yo empecé la reunión y no estaba el dueño del proceso, que es el que responde por un proceso, que es el que tiene la visión del proceso hacia el futuro, pues yo dije, no, yo no voy a tener la reunión. Y en esa reunión, esta entidad era muy casual porque era una entidad donde iban 20 personas a una reunión. Entonces yo estaba ahí con 20 personas, pero no estaba el dueño. Y entonces yo dije, no, pues no está el dueño, yo no puedo tener esta reunión porque ¿para qué la voy a tener si aquí es donde vamos a definir cómo vamos a mejorar? Y entonces pasó algo muy interesante porque la persona que lideraba el proyecto llamó al director, al vicepresidente de tecnología, y a los 5 minutos estaba el dueño ahí en la reunión. Llegó de mala gana porque pues, lo hicieron salir porque son personas que están muy ocupadas, y llegó y al comienzo pues no estuvo pues muy afín al tema, pero ya cuando empezó a ver todo lo que significaba esto, se dio cuenta y empezó a participar y fue un éxito total. Pero fíjense, la alta dirección le dio la prioridad al proyecto e hizo que la persona estuviera ahí, porque si no, no funciona. Como decía Marianela, si los dueños no están ahí, no funciona. Aunque tengamos a todos esos demás participantes que por supuesto dan mucho valor, no va a lograrse. Y eso solo se da cuando la dirección le ve sentido a esto y realmente le demuestra a todos que esto es un tema fundamental. Y bueno, lo del equipo multidisciplinario también ha sido toda una experiencia. Fíjense, esto es un paradigma y depende también de la madurez organizacional. Igual, Marianela, tú me dirás, pero a veces no es tan fácil. Y no es tan fácil, no digo porque no podamos trabajar juntos, sino porque siempre estamos acostumbrados a que son roles que tienen y empiezan a decir, pero aquí puede haber un conflicto, pero si yo opino sobre esto, entonces después, ¿cómo voy a auditar o voy a revisar? Pero ustedes saben, ya el Instituto de Auditores Internos ha cambiado mucho todo esto y ha planteado que una de las responsabilidades o de los principales beneficios de las áreas son
no solo el aseguramiento, sino el asesoramiento. Y ustedes lo están viviendo ahorita. Seguramente muchos de ustedes, si trabajan en auditoría, sabrán que sus planes de auditoría han bajado la prioridad y ahorita lo que le está pidiendo la dirección es, mire, yo necesito que usted me ayude a que estos riesgos que estoy teniendo acá los gestione de la manera más adecuada con la oportunidad. Entonces, así es este tipo de proyectos. Son una gran oportunidad de aportar en un rol de asesor, pero se requiere madurez, se requiere buena relación. Obviamente también depende de tecnología. Tuve otra entidad distinta también al Banco Agrícola, porque yo en el Banco Agrícola había una cultura de trabajo en equipo porque tenían todo el tema de agilismo y eso ayudó mucho. Pero otra entidad donde tecnología estaba cerrada, era un silo que no dejaba entrar a nadie. Y entonces cuando yo le empecé a decir, no, pero es que invite al de auditoría, invite al de riesgos, no les gustaba porque se iban a transparentar todas aquellas cosas que pues seguramente habían cubierto siempre, no querían mostrar, tenían encapsulado la situación interna de la organización, pero pues ya fue uno de los temas que dije, no, esto no es negociable, tienen que estar, porque además ellos van a aportar. Como lo comentaba Marianela, son claves para que realmente todo esto quede mejor. Tienen auditoría interna, riesgos, tienen un conocimiento muy importante de la organización, de los temas de claves. Además son claves porque llegan a niveles gerenciales que a veces tecnología no llega, no tiene acceso. Entonces, ahí en las mismas reuniones le decíamos, oiga, ayúdenos para que la alta dirección le vea importancia a esto. Y, ok, lo vamos a presentar en nuestro próximo comité de riesgo, lo vamos a presentar acá, pero más como ese aliado que te va a ayudar a apalancar. Y para mí esa es de las cosas más bonitas. Se requiere madurez, es un proceso, pero realmente puede llegar a aportar mucho valor. Y bueno, y todo el tema de cultura, Marianela, pues tú fuiste muy clara, es fundamental. La gente le tiene que ver sentido a esto. Al comienzo se ve como imposición, no, yo no quiero. Y bueno, tú decías que regañaban, pero bueno, era parte de hacer ese cambio cultural. Pero ya la gente cuando le ve sentido a esto y se empodera del tema y un empoderamiento respecto a esta mejora, se logran cosas estupendas en la organización. Porque están de acuerdo que los que más impulsan realmente el que las cosas se den son las personas y son los que responden por un proceso. Y cuando una persona que responde por un proceso se da cuenta que lo puede hacer mejor y realmente ve un impacto positivo de hacerlo, es la mejor forma y es la que va a ayudar a garantizar eso. Bueno, y no sé si quieres cerrar con esta, Marianela, que es como nuestra última parte del último factor crítico de éxito. Sí, claro que sí. Bueno, como lo mencionaba con lo de los equipos de trabajo, el paradigma que rompimos es, no podemos invitar áreas como auditoría porque nos vamos a transparentar. Sí, definitivamente fue un temor que tuvimos al inicio y los veíamos realmente como esa supervisión, ese ente que llegaba ahí a sacarnos todos los trapos sucios, ¿verdad? Pero luego que les expusimos cuál era nuestra expectativa realmente de su participación, el tema cambió y realmente ellos se volvieron en unos aliados para nosotros, ¿verdad? El tema de la referencia de COVID, ¿verdad? No lo tomamos como una camisa de fuerza, sino que lo adaptamos realmente a nuestras necesidades y a nuestra forma de trabajo, ¿verdad? Esto permitió que definitivamente los procesos y su diseño fluyeran muchísimo más y pues no se vieran como temas burocráticos, sino como aspectos que iban realmente a aportar valor a nuestro día a día. Y el tema de ya estar trabajando bajo el modelo de agilismo creo que nos apalancó muchísimo más, puesto que adoptamos esa misma metodología para el trabajo que íbamos realizando constantemente. Entonces, nos sirvió muchísimo para poder definir productos mínimos viables, que era a la larga esos quick wins que presentábamos como logros ante estos equipos de la alta gerencia. Muchas gracias, Marianela. Sí, pues yo creo que esto es muy importante. Ya yo quiero dar la pauta para que Mayra y Rafael de pronto den la participación para preguntas, pero yo creo que está todo dicho. Estos son los temas más importantes
Miren, permitámonos equivocarnos, eso también es un tema que me parece importante incorporar este tema del agilismo, es las fallas tempranas son válidas, probemos y replanteemos cosas, ¿no? Incluso una de las cosas que a veces se da uno en organizaciones es que las organizaciones, y me pasó en algunos proyectos, fíjense, me decían, mire, el dueño del proceso, de este proceso es tal persona. Y yo decía, ¿por qué es ese dueño? Pues no porque no dudara que tuviera las habilidades, sino porque realmente fue el que respondiera por un tema particular. Y bueno, y después de darse cuenta, pues se replanteó eso, ¿no? Este no es el dueño adecuado, este no es el que va a llevar este proceso hacia el estado futuro que la entidad necesita. Y bueno, pues es parte de estos proyectos. Permitámonos esto, aprender. Y bueno, siempre el apoyo de la dirección va a ser fundamental. Mayra y Rafael, yo creo que les damos la palabra para que si entre los participantes quieren hacernos alguna pregunta, pueden dirigirla a Marianela, a mí o en general, y pues también para hacer una parte final que yo sé que Mayra también quiere dar un mensaje aquí al final. Entonces, adelante. Muchísimas gracias a ambos. Realmente qué valioso escucharlos los dos puntos de vista, las dos experiencias, tanto de instructor, de implementador, perdón, como de, de Marianela, que vivió ese proceso de implementación de COVID en su compañía. Pues muy valioso para todos. Cómo se debe conocer primero ese marco, cómo se debe de ir adoptando, implementando, cuáles son los factores claves. Y realmente, pues súper agradecidos por esta presentación. Y si alguno tiene preguntas, puede abrir su micrófono y hacerlas directamente a Alex o Marianela. Les dejamos en este momento abierto el micrófono y también tengo aquí una pregunta que dice COVID, ¿cómo funciona al integrar otros marcos de trabajo? ITIL, TOGAF, ISO 27001, etcétera. Gracias. Miren, si quieren, el tema aquí es, fíjense que yo incluso siempre he pensado que el marco de referencia no es el objetivo, es un medio. Entonces, COVID como tal está alineado con esos marcos, pero lo importante siempre que tú debes entender es qué necesitas mejorar desde el gobierno y la gestión de la tecnología y a partir de ahí ya te puedes apalancar. Por ejemplo, si tú tienes que mejorar temas relacionados con la operación, como la gestión de cambios, que tiene que ver con los pasos a producción, para que no te generen incidentes, pues bueno, COVID te da unos elementos de base muy interesantes, pero lo puedes complementar con ITIL y te va a funcionar. Pero si tú ya estás operando y ya la operación funciona y quieres mejorar temas de arquitectura empresarial, el tema de arquitectura empresarial, pues COVID te da unos elementos de referencia muy útiles para iniciar y definir el modelo, pero lo puedes complementar con TOGAF. Pero si resulta, aquí no está el tema de seguridad porque particularmente en agrícola, pues la seguridad dependía de otra área y no fue parte del alcance, pero procesos como servicios de seguridad, el DSS 05 o el APO 13, gestionar la seguridad, son temas que tú puedes tomar de base con COVID. Inclusive fue un proyecto que hice el año pasado en Bancolombia con la Dirección de Ciberseguridad. Tomamos una base, pero lo complementamos con ISO 27000 y NIS. O sea, yo siempre les digo, piensen es qué quieren lograr, cuál es el objetivo que realmente quieren de valor de tecnología para que piensen cuáles son esos temas claves y a partir de allí integres marcos, pero no pienses en el marco como el objetivo, porque ahí creo que ahí nos equivocamos. Pues es mi punto de vista muy personal. Vale. Gracias, Alex. Aquí hay otra pregunta de Marvin Villalobos. Dice, cuando los tomadores de decisión carecen de cultura informática, pero queremos implementar COVID, ¿con qué asegurar inicialmente para llamar la atención de los tomadores de decisión? Marianela, ¿tú quieres comentar algo ahí o dale, adelante? O yo, como quieras. Bueno, creo que un aspecto fundamental es cuáles son los beneficios que implementar un marco de trabajo como COVID van a traer a la organización. Definitivamente no puedes llevar el tema basado en
términos informáticos, ¿verdad? Sino más bien en qué riesgos vas a mitigar o qué mejoras vas a tener en la organización al implementar un marco de trabajo. Y esto no solo para COVID, sino en general, para cualquier marco, ¿verdad? Creo que eso fundamentalmente. No sé si quieres Sí, complementar. no, total, total. Y fíjate, aquí, Marvin, aquí lo más importante es entender cuáles son esos drivers principales por los cuales tú necesitas mejorar. Por ejemplo, uno de los asuntos que más facilita esto es el cumplimiento regulatorio, normativo. Entonces, si tú tienes una regulación en la cual te puedes apalancar, adelante. Si es un tema como lo que estamos viendo ahorita, de un momento coyuntural que necesitamos reforzar los controles tecnológicos para que esté mejor, también. Entonces, siempre es buscar el driver y definitivamente lo que sí es que te toca tener un patrocinador que tenga un nivel de dirección. Y tienes que llegar a convencerle porque ese es el que va a permear y va a generar el efecto hacia todos los demás que van a participar ahí. Eso es muy importante, ¿vale? Dentro del ejercicio y tocará analizar caso a caso, pero debes buscar eso. Y como decía Marianela, tú no puedes ir con temas técnicos, tú tienes que ir con temas que el negocio entiende y que le vea valor, porque si no, entonces pues tampoco va a sustentarse eso. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, colegas? Sí tengo una acá, Rafael. Es de Alex Cruz. Dice, si bien depende del estado actual de la organización o de cuáles sean las áreas de interés, la dirección siempre preguntará desde el inicio en cuánto tiempo un proyecto de este tipo puede generar resultados visibles a nivel de la dirección. Esa Sí, es la total. consulta. Eso es muy válido. Eso es muy válido. Incluso una de las cosas que les cuento que ha sido uno de los factores de éxito y que lo aprendí a través digamos que este ejercicio que se hizo en Agrícola inició en Bancolombia el semestre anterior. Y una de las cosas que yo aprendí de Bancolombia es que las cosas las quiere siempre en iteraciones cortas y desde ahí siempre lo he aplicado. O sea, siempre tenemos que pensar en periodos de 6 a 9 meses máximo, como periodos de tiempo para lograr algo. A partir de ahí ya tú definirás, dependiendo de los recursos con los que cuentas, cuáles objetivos puedes lograr. Pero creo que eso es un factor muy importante, Alex, porque siempre tienes que poner un tiempo corto, porque si te hablas de un proyecto de 3 años, 2 años, en este momento ya eso ya no, ninguna dirección lo acepta, ¿sí? Y ahora sí depende mucho de tu estrategia de saber qué vas a poder mejorar en ese tiempo y ese va a ser el compromiso. En el caso pues de Bancolombia fue un tema más de cómo soportar la mejora en la disponibilidad del servicio porque había unos problemas de incidentes tecnológicos y cómo ayudar a cumplir todo lo que tenía que ver con SOX. Y eso después ya lo llevamos al Banco Agrícola con la parte de los procesos de operación que comentó Marianela. Entonces fue un tiempo similar que se dio el banco. El banco, pues particularmente es una entidad muy exigente en tiempos y plazos cortos, porque si se van cosas largas no se dan. Y ya después, María, si quieres comentar ahí, pues ya que el banco había mejorado en gobierno, sí fue una decisión ya propia de ustedes, ¿cierto? Que también nos pusimos un tiempo, pues también de corto, o sea, pues nos demoramos aproximadamente 6 meses a 9 meses, pero siempre fue pensando en periodos, iteraciones de ese estilo para poder crear valor. No sé si quieres ahí complementar, Marianela, algo ahí. Sí, así es. El tema de procesos de gobierno, bueno, nos apalancó muchísimo un resultado de una auditoría, digamos que ese fue nuestro driver principal, pero definitivamente fue el tema de querer ir mejorando con respecto a una implementación previa, que fue todo el tema de operativos. Y nos funcionó muchísimo lo que les mencionaba de ya conocer el tema de metodología ágil, porque definitivamente no queríamos tener un proyecto tipo cascada que se llevara más de un año. La alta dirección nos pedía resultados en corto tiempo, sobre todo porque teníamos que responder al tema de revisorías que requieren pues cierto tiempo de madurez de los diferentes controles que se implementan. Entonces sí, creo que ayuda muchísimo también el que hagas un plan que te vaya generando que te genere iteraciones cortas y te permita ir dando resultados en muy corto tiempo con esos productos mínimos viables.
Muy bien. Julio Martínez dice, en base a su experiencia, ¿qué es lo que debemos evitar para no cometer errores en la implementación del marco? Mira, siempre van a haber errores, ¿ok? Siempre es algo natural de este tipo de cosas, pero mira, te voy a compartir así unas ideas, pues, lo que me parece, pues, más relevante. Primero, tratar de abarcar mucho más de lo que puedes lograr, ¿ok? El modelo, como les dije, es muy amplio. Y ustedes ven aquí el Banco Agrícola, pues es el banco más grande de El Salvador, pero aún así no usamos todo el marco. Y si ven, tomamos una primera etapa con un subconjunto y luego trabajamos otros. Ese es un primer factor, ¿ok? Tratar de abarcar más de lo que puedes. Si tú decides mejorar ciertos procesos, tienes que tener la gente que lleve la mejora de esos procesos. Porque si no tiene personas internas que realmente lleven este cambio, no vas a lograrlo, ¿ok? Esto no se logra con consultores, esto no se logra con informes, esto se logra realmente con cambios en la manera de trabajar, en la cultura, en el proceso, en la tecnología. Entonces, ese es un factor fundamental que para mí es uno de los temas que deberíamos de evitar. No tener plazos demasiado extensos porque también no van a funcionar. No estar permanentemente con la dirección, teniendo reuniones, diciéndole, mire, vamos así, no estamos cumpliendo esto, ayúdeme a mover estos temas. El dejar a la dirección solo para un kick-off, una reunión inicial, para que diga que todos estamos de acuerdo con esto y no volver a hablar con la dirección, es también para mí una de las fallas que tienen ahí. Y bueno, siempre pensar en qué es lo que realmente aporta valor para que te enfoques. Tú no puedes mejorar todo, no es posible. Pero si tú escoges aquellos elementos que realmente en los cuales puedes generar un valor en un plazo menor con las personas que tienes y con las capacidades, es uno de los factores ahí importantes. No sé, Marianela, ¿quieres complementar algo? Perdón. Ahí. No, creo que abarcaste muchos de los temas que nosotros, pero importante es ver que los errores algunas veces son oportunidades para mejorar, ¿verdad? Y de hecho nuestra implementación no fue perfecta, sí tuvimos algunos temas, pero fue precisamente lo que nos ha permitido ir mejorando en el transcurso del tiempo. Muy bien, Samuel nos dice, ¿qué se puede hacer cuando el personal de TI no está motivado para moverse hacia una actualización tecnológica? Dale, Marianela, si quieres yo te dejo ahí para que tú inicies tu punto de vista. Disculpen que se me escuchó entrecortado, ¿pueden repetir? Tómalo con gusto. ¿Qué se puede Claro. hacer? ¿Qué se puede hacer cuando el personal de TI no está motivado para moverse hacia una actualización tecnológica? Mira, creo que fundamentalmente es el tema de cultura, o sea, uno tiene que vender la idea, o más bien interiorizar en los diferentes equipos el porqué de las cosas, que no se vea como simplemente algo impuesto, sino que realmente las personas estén convencidas de que a la larga esto es una mejora para la organización. Y el ejemplo nuestro, pues fue claro, o sea, realmente nosotros al inicio tuvimos bastante resistencia de algunos de los dueños de procesos, pero en la medida en que trabajamos en conjunto con Alex y fuimos entendiendo muy bien el marco de referencia e interiorizando cada uno de los procesos, viendo cuáles eran esos beneficios que íbamos a lograr, el equipo cambió su mentalidad y al final el resultado fue excepcional, ¿verdad? Entonces sí es importante moverlos a que interioricen que los cambios van a ser para mejorar. Sí, no, y te pedí, Marianela, que lo comentaras porque precisamente Marianela fue uno de los factores claves de mover el tema. No es fácil, ¿ok? No es fácil. Hay una resistencia. Por eso siempre tienes que ver el sentido. Siempre tienes que ver el sentido y tener agentes de cambio. En este caso, Marianela fue un agente de cambio en el banco que ayudaba, ¿cierto? Yo te decía, Marianela, ayúdame con este líder, habla con él, mira a ver, y si no, pues busquemos otro líder, ¿sí? O veamos otra alternativa. Pero definitivamente sí es un factor muy importante y por supuesto, pues el apoyo ya de la cabeza de toda tecnología. También a veces hay que poner el látigo, a veces hay que crear mecanismos de motivación, lo que funcione en tu organización.
porque definitivamente es una realidad y moverlos del status quo, de su zona de confort, no es fácil, sobre todo si lo has hecho los mismos 100, muchos años, pues estás tranquilo. Y ahora llegan y te dicen, no, ahora hay que cambiar, hacerlo distinto. Al comienzo no es fácil. Y lo principal es ver el sentido y empezar a crear ese cambio cultural, como Marianela lo comentaba. Muy bien. Por acá tenemos otra pregunta, un poco de carácter más general. ¿La versión anterior de COVID sigue siendo válida a la hora de implementación? Sí, mira, o sea, lo que sucede es que, de nuevo, yo lo que opino es que no tienes que casarte con una versión de un marco. Lo que sucede es que COVID 2019 en particular tiene unos cambios muy importantes enfocados a los temas que les dije ahora. Enfocado mucho más fortaleza en ciberseguridad, mucho más fortaleza en temas como desarrollo ágil, DevSecOps, que es una de las tendencias, cloud computing, todo el tema de transformación digital. Entonces, si tu organización está cambiando de acuerdo a estas tendencias, pues yo te diría, es muy recomendable que entiendas el marco. De nuevo, no lo tienes que tomar como una camisa de fuerza, como lo dijo Marianela al comienzo. Inclusive, Marianela presentó un gráfico donde algunas cosas las hicimos en COVID-5, porque esa era la versión disponible en el momento. Nosotros empezamos el proyecto en el 2018. Pero en 2019 cuando empezamos la siguiente etapa de gobierno, yo le dije a Marianela, vámonos con COVID 2019, mira, esto tiene esto, y lo llevamos a la dirección, listo, vamos para allá, porque esto sí tiene sentido. Entonces, pues yo te diría, dependiendo de tu giro organizacional y tus condiciones de drivers que tengas, pues la versión 2019 realmente tiene muchas fortalezas, ¿ok? Muchas fortalezas, pero no es el fin, es un medio. Así que la versión de COVID-5 también tiene cosas, por supuesto, positivas que te pueden servir. Excelente, Alex. Si ya no tenemos más preguntas por el momento, podemos pasar quizás al cierre, Mayrita. ¿Perdón? No se alcanzó a escuchar. De momento ya no tenemos más preguntas, podríamos pasar al cierre del webinar. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias y gracias, Marianela, por todos tus aportes. Aquí yo creo que de mucho valor todo esto y gracias a Mayra y al capítulo por invitarme. Mayra, ¿quieres que pase a la última diapositiva o tú quieres decir algunas palabras? Tú me indicas, por favor. Sí, Alex, por favor. Antes tengo aquí a Jorge Mario Ochoa que dice excelente presentación. Luis Cruz, buena presentación. Gracias por compartir. Y Marvin Villalobos también dice muchas gracias por compartir ese gran conocimiento acumulado. Se les agradece mucho. Y Alex, muchas gracias a todos. Y ahora creo que sí ya podemos pasar a la última diapositiva de esta presentación. Dale, Mayra, adelante. Bueno, hemos conversado con Alex y ahora que tuvimos la oportunidad de conocer esta metodología, esta experiencia que Alex vivió junto a Marianela en la implementación de COVID 2019 en Banco Agrícola, como capítulo y con el apoyo de Alex, hemos definido poder realizar un curso para prepararse para la certificación con COVID 2019. Dadas estas circunstancias de esta emergencia, pues será un curso de forma virtual. Conversando con Alex, lo que veíamos era que sí va a ser virtual, pero lo que queremos es que sea lo más parecido a estar en un lugar físico, presencial. Por eso tenemos pensado que sea un grupo pequeño para que tengan todos la oportunidad de poder interactuar juntos, realizar prácticas y compartir experiencias con Alex. ¿Cómo lo hemos organizado? Los días sábados, 13, 20 y 27 de junio y el día 4 de julio, de 8:30 a 12:30 de la mañana. Y pues tenemos acá los precios que los pueden ver en pantalla. Para los miembros tiene un costo de $185 y para no miembros 210 y esto ya tiene el IVA incluido. Si ustedes gustan inscribirse, participar, aprender mucho más
con Alex, de la mano de Alex, que yo creo que pues como lo hemos visto en esta presentación, toda esa experiencia que nos puede transmitir, cómo puede guiarnos para obtener la certificación y también para poder nosotros ser generadores de valor y de cambio en las compañías en las que laboramos. Entonces, les dejamos esta invitación y pues agradecerles a todos su participación este día, agradecerle a Alex, esperamos que pueda acompañarnos de forma presencial en algún momento del tiempo para que podamos compartir nuevamente un café, como decía, unas pupusas, ya se les Un extraña coctelito, por dice. acá. Un coctelito de camarones. Un coctelito de camarones que le encantan. Entonces esperamos poder contar con Alex, poderlo ver nuevamente acá en el país. A Marianela agradecerle mucho por toda esa experiencia que nos compartió, que realmente de eso se aprende mucho, de la experiencia de otros. Y pues de mi parte solamente agradecerles nuevamente y a todos los que participaron y desearles pues buenas noches. No sé si Alex quiere complementar con algo más. No, un gusto. Gracias, gracias a todos y esperemos que sí podamos dar ese curso. Creo que el capítulo está haciendo un esfuerzo por generar una oportunidad a un precio muy interesante y esperemos que sí se dé y será un gusto siempre poder compartir con todos la experiencia y bueno, y sí, espero poder visitarlos cuando sea posible. Un abrazo para todos y gracias de nuevo a todos y Marianela me dice que se tiene que retirar y bueno, de parte de ella también el más grande agradecimiento de haberle permitido participar y creo que fue de muchísimo valor el que ella estuviera aquí en la presentación. Y gracias a todos.